Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python, donde vamos a comenzar a ver una serie de herramientas que tenemos disponibles en casi todos los lenguajes de programación modernos y que son extremadamente útiles. Estoy hablando de las expresiones regulares. Vamos a ver en este vídeo qué son las expresiones regulares, cuál es su sintaxis y trabajaremos con ejemplos sencillos para ver su uso. Haremos una introducción, porque expresiones regulares hay muchísimas. Es prácticamente imposible aprenderlas todas. Vamos a ver en este vídeo y los siguientes, pues cuáles son quizás las más utilizadas y a partir de ahí, cada uno que se desarrolle como quiera. Quien quiera o necesite aprender más expresiones regulares, pues que busque en Internet y vaya aprendiendo todas las que tenemos en Python. Veremos que en algunos casos la sintaxis de estas expresiones regulares es un tanto extraña. No es que sea difícil de aprender, pero quizás sí que es complicado memorizarlas. Por eso podemos decir que las expresiones regulares son como una especie de mini lenguaje de programación dentro de otro lenguaje de programación, en este caso Python. Pero bueno, en definitiva, ¿qué son? Bueno, pues son una secuencia de caracteres. Ahora después veremos algunos ejemplos. Y esa secuencia de caracteres, todos juntos, lo que hacen es formar un patrón que sirve para realizar búsquedas. Búsquedas, en la inmensa mayoría de los casos, de texto. ¿Y para qué? Bueno, pues porque la búsqueda de textos, la manipulación de textos, es una de las tareas más frecuentemente realizadas en programación, en cualquier lenguaje. Siempre vamos a tener que buscar texto en una base de datos y dentro de ese texto buscar algo, una palabra, una frase, un carácter que vayamos buscando. Esto es extremadamente frecuente a la hora de programar. Aquí en la diapositiva he puesto 3 ejemplos de los miles y miles que hay, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, buscar un texto que se ajusta a un formato determinado, por ejemplo, buscar si una cadena de texto se corresponde o no con el formato de un correo electrónico, típico formulario de un usuario en el que introduce un correo electrónico y necesitamos comprobar si eso que ha introducido es o no es efectivamente un correo electrónico. También, por ejemplo, buscar si existe o no una cadena de caracteres dentro de un texto, contar el número de coincidencias dentro de un texto, es decir, realizar, por ejemplo, una búsqueda en una base de datos, que esa búsqueda nos devuelva un texto muy extenso y necesitar saber en este texto extenso cuántas coincidencias hay de una palabra o de una frase o de un carácter que voy buscando. Así que, como decía, vamos a comenzar a trabajar con las expresiones regulares con algunos ejemplos muy sencillos. Antes de ponernos manos a la obra, recomiendo vivamente que vayáis a Google, introduzcáis Regular Expressions Python y abráis y le echéis un vistazo a la documentación oficial. El enlace que nos dice DocsPython, How to Regex y el que tenemos justo debajo. Entonces, una vez que lo hemos abierto, pues como digo, está en inglés por desgracia, pero es muy recomendable que echéis un vistazo por encima para que os hagáis una idea de qué son, para qué sirven y, sobre todo, cuáles son los caracteres que podemos utilizar en una expresión regular. Descubriréis que son muchos. Pero bueno, yo voy a intentar aclararos todo esto un poco más con algunos ejemplos sencillos. Lo primero que debemos hacer para trabajar con expresiones regulares es importar el módulo re. Y una vez que hemos hecho esto, pues podemos trabajar con el objeto re, el cual tiene bastantes métodos útiles. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a declarar una variable a la cual llamo, por ejemplo, cadena. Y ahí pues vamos a almacenar una frase. Vamos a aprender expresiones regulares, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos a ver el primer método que yo considero útil para trabajar con expresiones regulares. De hecho, si os vais a la documentación oficial, tenemos en un punto en concreto el método que voy a utilizar ahora, que es el método search. Si utilizáis el buscador del navegador, pues lo encontraréis tarde o temprano. Entonces, este método search, que me lo acabo de pasar, aquí está, lo que nos permite es hacer una búsqueda de un string y localizarlo donde coincida, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos esta frase cadena, vamos a aprender expresiones regulares, vamos a imprimir en consola lo siguiente. re.search y este método admite dos parámetros. Por un lado, el texto que vamos buscando. Imaginemos que yo quiero saber si dentro de esta cadena de caracteres, de esta frase, se encuentra la palabra aprender. Estamos viendo que así es.
Bueno, pues el primer parámetro de este método es la palabra que vamos buscando, en este caso, aprender. Y el segundo parámetro es el texto donde lo queremos buscar. Y como hemos almacenado el texto en una variable, pues el segundo parámetro será la variable. Si guardamos cambios y ejecutamos este programa, vemos que la ejecución nos devuelve un objeto, concretamente un objeto SRE match. Y además nos dice que el span es de 8 a 16 y que lo ha encontrado, que el match es aprender. Ahora después veremos un poco más pormenorizadamente este objeto. Lo importante de momento es que si nos devuelve un objeto, el texto está, y si nos devuelve none, el objeto no está. Por ejemplo, si yo le digo ahora que me busque aprender con varias R's, este texto no se encuentra en la frase. Si yo guardo cambios y vuelvo a ejecutar, en este caso lo que devuelve search es none. No devuelve verdadero o falso, como tantos y tantos métodos que tenemos en Python. En este caso devuelve un objeto si encuentra el texto y none si no encuentra el texto. Visto esto, podemos depurar un poco más el código, ¿no? Y hacer cosas más elaboradas, aunque esto con lo que llevamos aprendido hasta ahora sabríais o deberíais de saber hacerlo vosotros solos. Si yo, por ejemplo, ahora creo una variable a la cual llamo, por ejemplo, texto buscar y digo que esto va a ser igual a lo que voy buscando, bueno, pues ahora puedo evaluar con un condicional if lo siguiente. Si r.search de texto buscar como primer parámetro, cadena como segundo parámetro, es decir, qué voy buscando y dónde lo voy buscando. Bueno, pues si esto no es none, si esta condición se cumple, imprime he encontrado el texto, por ejemplo, y en caso contrario, no he encontrado el texto. No he encontrado el texto. Por ejemplo, ¿no? Si guardamos y ejecutamos, ha encontrado el texto, lo que he escrito mal es el mensaje que tiene que salir, pero esto es lo de menos. Bueno, ya que estamos, lo corrijo rápidamente, ha encontrado el texto, pero si yo aquí le digo que me busque otra cosa diferente que no se encuentre en la frase, bueno, pues si guardo y ejecuto, no he encontrado el texto. Es decir, con un simple condicional ya podemos crear un mini código que nos diga si un texto existe o si un texto no existe dentro de una cadena. Lo cual pues es bastante útil y es una de las acciones que más se realizan a la hora de programar, buscar si un texto está o no en una cadena de caracteres, en un texto extenso que hayas podido obtener de una consulta a una base de datos. Llegados a este punto, podemos entrar en la documentación oficial y empezar a buscar métodos find all, search, match y luego otros que hay por ahí, como por ejemplo start, end, span, etc., ¿no? Aquí están. Bueno, vamos a ver para qué sirven estos métodos, aunque leyendo la documentación oficial, pues prácticamente que no hace falta casi ni hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ello, vamos a decirle que nos busque el texto correcto, aprender, vamos a borrar el condicional que hemos hecho hace un instante y ahora creo una variable a la cual llamo, por ejemplo, texto encontrado y le digo que esto va a ser igual a re.search y aquí pasamos los dos parámetros, texto buscar y como segundo parámetro cadena. En este caso lo que estoy haciendo es almacenar el objeto que nos devuelve el método search, en el caso de que encuentre el texto, dentro de texto encontrado. Quería llamarlo texto encontrado, ahí está. Y si no encuentra nada, lo que almacena dentro de texto encontrado es none. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, aquí le podemos decir lo siguiente. Imprime texto encontrado, vamos a imaginarnos que nos ha encontrado el texto. Bueno, pues el objeto que nos devuelve le podemos aplicar el método start. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, pues esto lo que nos hace es decir el carácter, el número de carácter donde comienza a encontrar el texto, la palabra aprender. Ha devuelto un 8. Los caracteres se comienzan a contar por el 0 y los espacios en blanco cuentan. Así que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el siguiente ya sería el texto. Igual que tenemos el método start, tenemos el método end. Como es muy parecido, voy a hacer un copia-pega y sustituyo el método start por el método end, guardo, ejecuto, pues aquí tenemos el carácter donde encuentra el texto, donde comienza, y el carácter donde finaliza. Comienza en el carácter 8 y termina en el carácter 16. Y también tenemos el método span. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace span. Si guardamos cambios
y ejecutamos el programa, vemos que hace 2 en 1 y además lo devuelve en una tupla. Es decir, el método span nos devuelve en una tupla el carácter donde comienza a encontrar el texto y el carácter donde finaliza ese texto encontrado. Y para finalizar este primer vídeo de expresiones regulares, vamos a ver el método findAll, que también se suele utilizar bastante. Pero para ello vamos a ampliar un poco esta frase. Vamos a decirle, vamos a aprender expresiones regulares en Python, punto, y luego, por ejemplo, lo siguiente. Python es un lenguaje de sintaxis sencilla, por ejemplo, ¿no? Vamos a decirle que el texto a buscar en este caso es Python. Quiero buscar Python a ver si se encuentra dentro de este texto y efectivamente vemos que se encuentra, pero vemos que no se encuentra una única vez, sino que se encuentra 2 veces. findAll, como su nombre indica, encuentra findAll, todas las coincidencias del texto en una frase. Y esto es algo que también se realiza muchísimo a la hora de programar. ¿Cómo funciona? Bueno, pues le podemos decir lo siguiente. Vamos a imprimir en consola objeto RE, método findAll de el texto a buscar, donde encadena. Si guardamos cambios y ejecutamos, vemos que nos devuelve una lista con Python, es decir, dentro de la lista nos devuelve los 2 strings que han coincidido con la búsqueda. Si tuviésemos 8 veces la palabra Python en la frase, devolvería una lista con 8 Python. Entonces, a partir de aquí, con lo que ya sabemos, deberíamos poder obtener fácilmente cuántas veces está la palabra Python en una frase. Y esto lo podemos hacer agregando la función len englobando todo lo anterior. Es decir, si yo aplico len, es decir, la longitud de la lista que devuelve findAll, pues me tendrá que decir 2. Si guardo y ejecuto, pues efectivamente aquí, como podéis observar, nos dice 2. Bueno, pues esto es un comienzo de los métodos que podemos utilizar en las expresiones regulares. En próximos vídeos veremos expresiones regulares propiamente dichas, es decir, sintaxis con caracteres que nos permiten confeccionar patrones de búsqueda. Pero eso, como digo, en el próximo vídeo. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.